La semana conocí en Twitter un estudio muy interesante sobre la evolución del COVID-19 en México. Se llama COVID-19 en México, una red de epidemias. Y la tesis de este documento, de este estudio, del doctor Guillermo de Anda Jáuregui, investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica, es que en México no vivimos una sola epidemia de coronavirus. Vivimos por lo menos cuatro distintas. Lo tengo en la línea telefónica, doctor. Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se ha propagado el COVID-19 en el país? ¿Cuál ha sido la manera en que se ha transmitido a diferentes regiones de México? Mira, Pascal, es importante tener en mente cuando abordamos este tipo de fenómenos que se trata de fenómenos complejos. Y cuando hablamos de fenómenos complejos, lo que estamos pensando es que son situaciones que emergen de la interacción de muchos elementos que están interconectados. A mí me gusta estudiar los sistemas biomédicos desde esta perspectiva y por lo tanto lo que queríamos tener era una representación de cómo este fenómeno pandémico que pensamos como la pandemia en México, la epidemia en México, pues se compone de la interacción de muchos fenómenos regionales a nivel de municipios. Y básicamente lo que tratamos de hacer era, a partir de los datos, tratar de recuperar este tipo de relaciones y representarlas con un modelo de red, el cual es una representación matemática del fenómeno que podemos utilizar para analizarlo utilizando herramientas que tomamos de la física, las matemáticas y las ciencias de la computación. En ese sentido, pues una cosa que identificamos es que de todos los municipios en los cuales se ha presentado los brotes epidémicos, la mayoría tienen un comportamiento relativamente independiente. Sin embargo, identificamos que hay un conjunto menor, unos 114 municipios, en los cuales encontramos similitudes en la forma en la que ha ido evolucionando la epidemia en cada uno de ellos. Y entonces, estos forman una especie de red a través de la cual pues, encontramos este tipo de conexiones que están representando algún tipo de similitud que se dan no únicamente a nivel geográfico, sino que pueden estar representando similitudes en factores sociales, económicos, demográficos, algún tipo de factores que de alguna manera coordinan la forma en la que fueron evolucionando estos fenómenos. Yo vi un caso que me llamó mucho la atención entre los diferentes mapas que presenta usted ahí. Por lo que entendí, hay algún tipo o hubo algún tipo de conexión de transmisión entre pues dos lugares tan alejados como Cancún y Tijuana. ¿Esto se debe a la comunicación aérea o cómo fue que un caso en Cancún se haya originado en Tijuana o viceversa? No sé exactamente cuál es el caso particular, pero en general le pregunto, la forma en que se transmitió el virus a nivel nacional entre los mexicanos, ¿participó en ella la conexión aérea? Es muy posible que las conexiones aéreas sean una parte importante de la forma en la que se coordinan las epidemias. Nosotros sabemos que las redes de transporte, y en particular las redes de aerotransporte, cambian las dinámicas metapoblacionales, es decir, la forma en la que diferentes poblaciones interactúan a nivel de la transmisión de los virus o los agentes infecciosos. En este caso, este modelo lo que hace es reconstruir una especie de red latente a partir de las observaciones que ya tuvimos. Y justamente lo que necesitamos hacer ahora, después de hacer un análisis exploratorio de datos que nos permite tener la descripción del fenómeno a partir de esta integración de la información, ahora lo que necesitamos es hacer análisis interdisciplinarios y hacer ciencia abierta, colaborativa, que nos permite encontrar si efectivamente, como bien dices, el componente importante es la red de aerotransporte o el componente importante es algún otro tipo de factor social, económico, demográfico, de salud pública, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, sabemos que en México hay trabajadores migrantes dentro del propio territorio nacional, trabajadores agrícolas, por ejemplo, que migran de Guerrero, de Oaxaca, a campos agrícolas en Sinaloa, en Baja California o Baja California Sur. Este movimiento migratorio interno apareció en el modelo del estudio del que estamos hablando. Como te digo, en este momento el modelo lo construimos única y exclusivamente a partir de los datos que tenemos pues de los casos que se van registrando. Y justamente al momento de tener esto encontramos los patrones. Y efectivamente estos patrones deben generarse o deben ser producto de estos múltiples factores que inciden en generarlos, ¿no? Sí. Justamente este tipo de patrones migracionales que estás describiendo pueden ser uno de los componentes que describan o que expliquen algunas de estas grupos o de estas comunidades, como las llamamos en ciencia de redes, de regiones que se interconectan. Entonces, ciertamente es de nuestro interés ahora hacer este tipo de mapeos, identificar cómo están esos flujos de aerotransporte, cómo están esos flujos migratorios, sobre todo en el periodo que analizamos, que fue del inicio de la importación del virus al término de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pues qué interesante estudio, doctor. La verdad me pareció muy revelador y, como usted dice, base para seguir profundizando en el conocimiento de cómo se generó la transmisión y si estamos hablando de una sola epidemia o de varias. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias, muy amable. El doctor Guillermo de Anda Jáuregui, investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Pondré en unos